Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Bien. No digo nada, ¿eh? Bien. Ahora sí. Bueno, me alegro de estar aquí. Agradezco al Borlar la posibilidad de comunicarnos. Yo tengo mis hijos aquí en Colón, 2 de mis hijos. Y bueno, conozco esta obra desde hace un tiempo, cuando la iniciaron, y es un avance en esto de crear espacios para la educación. Pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes se conocen entre todos o no? No. ¿No? No. ¿Cómo vamos a trabajar por la paz, por una escuela liberada si no nos conocemos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Miren quién tienen al lado. ¿No? Miren quién tienen. Por favor, se saludan, se dan la mano y dicen sus nombres. Él es Ginés. Mi marido es Ginés. Ella es de... Hola, Natalia. Hola, Natalia. Ese es el primer paso. Conocernos, decir nuestros nombres, es tener una identidad. Todos y todas somos distintos. Hombres, mujeres, en pensamiento, en religión, en política. Es decir, y esa diversidad es la gran riqueza de los pueblos, nunca la uniformidad. La gran riqueza de los pueblos, así como la madre naturaleza, también tiene una gran diversidad en todo aquello que nos da cada uno de nosotros y nosotras. Es decir, nos da muchísimo. Y muchas veces nosotros esto no lo vemos, no lo percibimos, porque estamos sumergidos en nuestros propios problemas, en una sociedad con conflictos, y tenemos que despertar a esto. Miren ustedes, la gran riqueza de los pueblos siempre es la diversidad, nunca la uniformidad. Recién con unos periodistas estábamos hablando de esto y le decían, ustedes saben, conocen los monocultivos, ¿no? Monocultivos de soja, Lamentablemente. con los agrotóxicos, aquí están, basta de fumigar, Perucho, estamos con vos y muchos otros. Bueno, esos monocultivos se antepone lo que es el capital financiero sobre la vida del pueblo. Porque los agrotóxicos, los monocultivos, no son buenos para la salud, para el medio ambiente, y quiebran la biodiversidad. Al quebrar la biodiversidad, se produce situaciones de serios conflictos para la vida. Y estoy hablando de la vida en su totalidad, no únicamente la vida del ser humano. ¿Está claro esto? Pero le decía también que hay un monocultivo mucho más peligroso que todos estos que acabo de señalar. Y es el monocultivo de las mentes. Cuidado con eso. Porque nos imponen el pensamiento único. Nos imponen de que esto y que no hay salida. Y ese monocultivo de las mentes tiene muchos tóxicos, distintos a los agrotóxicos del glifosato, pero que hacen mucho daño, que es la mala información o la deformación informativa. Y entonces nos hacen creer lo que no existe. Y esto es lo que tenemos que pensar. Y para esto hay algunos ejes que quiero tratar con ustedes, que es la educación.
Yo llevo 50 años como educador y sigo enseñando en la universidad. Todavía no me echaron, ¿no? Pero también con chicos, con jóvenes y en muchas partes del mundo. Y la educación debe ser una práctica de la libertad permanente. Eso es la educación liberadora. Tuve un maestro, un amigo, un hombre extraordinario, Paulo Freire, ese gran educador, y Pablo siempre hablaba de la educación como práctica de la libertad. Si esta educación no es una práctica de la libertad, no es educación, es sometimiento. Podemos sacar muy buenos profesionales, ingenieros de las universidades, médicos, abogados, pero pueden salir con mente de esclavos y van a ser buenos funcionarios de esclavitud para un sistema de dominación. Es esto. Lo importante de la educación es generar conciencia crítica de hombres y mujeres para la libertad. Porque sin libertad no podemos amar. Qué palabrita tremenda, ¿eh? El amor es el acto más grande, más sublime del ser humano. Nadie puede amar por decreto. No solo a los que nos aman, sino a nuestro pueblo, a la madre tierra, a esta Pachamama. Es esto, el sentido profundo de la libertad. Y creo que desde ahí podemos comenzar a pensar. Me acordaba hoy de un amigo que ya no está físicamente, pero permanece. Se lo voy a nombrar porque tal vez alguno de ustedes los conozca. José Saramago. Ese escritor portugués, premio Nobel de Literatura. Hablábamos mucho con José. Y le voy a contar lo siguiente, porque él puso el eje en un punto que hizo reaccionar a muchos. Estamos en la Universidad Tecnológica de Barcelona y, claro, eran todos premios Nobel, de toda la disciplina, no solo de la paz, de literatura, de ciencia, de medicina. Era un enjambre eso increíble. Y estábamos hablando de la educación superior, cómo llegan a la universidad. Pero cuando comenzamos a hablar ahí, bajamos a la escuela secundaria, después bajamos a la escuela primaria, después llegamos al jardín. Y en eso José me pateaba por debajo de la mesa y yo le decía, ¿qué te pasa, José, que estás nervioso? Vas a ver, quiero hacer una pregunta, quiero pedir la palabra. Y pidió la palabra y dijo, bueno, yo tengo que decir algo aquí. Y fue lo siguiente, la escuela no educa. ¿Para qué? La escuela no educa. La escuela informa, la escuela instruye, pero la escuela no educa. Bueno, fue una discusión interminable. Y dice, y entonces le preguntan así muy airado a algunos, ¿y quién educa? Y José, educa a la familia, educa a la comunidad, educa al pueblo. Los grandes educadores nuestros es la familia, es la comunidad, es el pueblo. El que nos genera conciencia que estamos en un medio, somos parte del medio, no somos un hecho aislado, y lógicamente que nuestros comportamientos van a ser de acuerdo a esto, a ese tipo de educación. No es que ponía que la educación, que las escuelas son inútiles, dice, la educación
parte de otro punto, porque es ahí en los niños, lo que están haciendo aquí, en esta comunidad que recién comienza, es comenzar a darles, a que los chicos despierten a la conciencia crítica y a los valores con las familias, al reencontrarse como persona. Es el primer paso fundamental, ser persona, para poder después enfrentar, porque muchas veces confundimos persona con personaje. Cuidado, son distintos. Hace poco estuve en Grecia y, lógicamente, después de muchos años volví a ver el Partenón, esas obras maravillosas, pero fui a ver también el teatro griego. No había acto, ninguna obra de teatro, pero estaba todo el teatro griego y me acordé de lo siguiente. Ustedes saben que los griegos en la antigüedad usaban máscaras y la máscara adentro tenía un hueco porque no existían estos aparatitos. No había estos aparatitos. Entonces, de micrófono, parlante, nada de eso. Entonces, cuando los actores hablaban, representaban la obra, ese hueco era un amplificador de voz. Entonces, pero después de los actores, cuando terminaban la obra de teatro, se sacan la máscara y vuelven a ser personas. Una cosa, cuando asume el personaje, es una cosa. Cuando se asume como persona, es uno. Es como nos reconocemos, porque hay muchos que siguen actuando y son actores en la vida cotidiana. Pero no, llega un momento que nos tenemos que sacar las máscaras y ser persona. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo vivimos? Todos somos aprendices de la vida. Yo sigo siendo un aprendiz de la vida. Todos somos aprendices. Todos los días estamos aprendiendo qué nos dice la madre naturaleza, qué nos dice nuestra sociedad, qué sacamos de los conflictos que vivimos, cómo podemos solucionarlos. Y creo que esa educación, esa forma de ver, es una forma para poder compartir. Si no hacemos esto, no podemos compartir. Si no nos reconocemos como personas. ¿Y qué podemos compartir? Yo digo que tenemos dos cosas para compartir. El pan que alimenta el cuerpo, cuando vemos tantos chicos con hambre, tantas personas con hambre, no, es compartir el pan que alimenta el cuerpo, pero también compartir el pan que alimenta el espíritu. Esto, y la libertad, que ya la señalé. Porque sin libertad vamos a estar siempre sometidos. Y para eso necesitamos, para poder llegar a ese sentido profundo de la libertad, en la educación, en la vida, voy a decir algo que a muchos les puede molestar. Pero piénselo, hay que ser rebeldes. Hay que ser rebeldes frente a las injusticias. Hay que ser rebeldes frente a la situación que vive nuestro pueblo. Pero para ser rebelde tenemos que tener conciencia crítica, no cualquier tipo de rebeldía, frente a las injusticias. Tenemos que reaccionar sobre esto, porque si no, estamos sometidos a las injusticias. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Y por eso necesitamos de esa educación liberadora, esa educación como práctica de la libertad. Es ahí donde realmente comenzamos a comprender qué tipo de educación tenemos y para qué. Es un aprendizaje esto. Y creo que esa rebeldía es la rebeldía del corazón, es la rebeldía de la conciencia frente
a las injusticias. No duele cuando un niño se muere de hambre por enfermedades evitables. Cuando hay poblaciones que lo fumigan, que generan cáncer y las autoridades guardan silencio. Y para esto necesitamos de la unidad del pueblo. Pero ¿qué pasa con la unidad del pueblo? Es difícil esto. No, porque siempre, no sé si es un mal argentino, pero lo veo en otros pueblos, en otros países. Siempre partimos de las diferencias, aquello que nos divide, que nos enfrenta, que nos angustia. Tenemos que cambiar este eje y tenemos que partir de aquello que nos une, que nos identifica, que nos da fuerza para poder caminar. Y para esto tenemos que hacer caminar la palabra. Observen ustedes, hay que hacer caminar la palabra. Esa palabra que camina, esa palabra que despierta. No es fácil esto. Esa palabra que camina. Ustedes saben que la palabra no es porque sí, la palabra es energía. La palabra es fuerza. Ustedes saben perfectamente que con una palabra podemos amar y con una palabra podemos destruir y puede ser tan fatal como un arma. Una palabra, Una palabra que es hiriente, que llega a la mente, al corazón y daña. Pero hay otra palabra que es la palabra de vida. Esta palabra que tenemos que hacer caminar. Esta palabra que tiene que ir, que tiene que transmitir la esperanza. Es esto, transmitir la esperanza de vida, la esperanza que es posible una nueva sociedad. No nos quedemos en el derrotismo. Es posible una nueva sociedad. Esto lo decimos en el Foro Social Mundial. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible si nosotros tenemos la capacidad de la resistencia social, cultural, política, espiritual para cambiar. Pero esto no lo podemos hacer solos, tenemos que sumar voluntades, tenemos que unirnos, tenemos que pensar juntos, porque si no llegamos a la violencia. Hoy estamos en una situación de violencia social, estructural, una violencia que golpea muy fuerte en la vida de nuestro pueblo, el aumento de la pobreza, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ya esa película la vimos y nos hizo muy mal. Nos hizo muy mal el Fondo Monetario Internacional. Se vuelve a insistir en eso. Ayer hubo una manifestación enorme en Buenos Aires, en muchos lugares, de rechazo al Fondo Monetario Internacional y una deuda externa que se ha vuelto una deuda eterna. Porque esto significa hambre, esto significa marginalidad, esto significa pobreza. Entonces, ¿qué tipo de educación queremos? La educación nos puede despertar en comprender muchas cosas, en tomar conciencia para poder tener herramientas, la información necesaria para cambiar. Este es un país maravilloso, pero maltratado, muy maltratado. Un país fantástico, tiene todos los climas, tiene todos los recursos, pero se los están llevando. Se están llevando la minería, se lo están llevando el agua, se están llevando todos los recursos del país, los dólares. Parece que aquí, si no hay dólares, la gente se enferma, y no es así. Tenemos que revitalizar nosotros nuestros propios valores y no dejarnos dominar por el pensamiento único. Tenemos que tener esa rebeldía para enfrentar esta situación. Tenemos que tener esa rebeldía para ver qué está pasando con la madre tierra. Estamos apoyando varios grupos, movimientos como en Andalgalá, Hashal,
y otros por los derrames de grandes empresas que se llevan todo y no dejan nada y encima le levantan las retenciones. Pero se bajan los presupuestos de educación, se bajan los presupuestos de salud, se bajan los presupuestos sociales. ¿Y qué es la democracia? Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. La democracia significa derecho a igualdad para todos y todas. Somos distintos, como dije antes, somos distintos hombres y mujeres en pensamiento, en filosofía, en política, pero todos y todas tenemos los mismos derechos. Eso es democracia. Que se respeten nuestros derechos. Y eso lo exigimos, por esto luchamos. No luchamos para calmar únicamente el dolor de los sufrientes cuando se les violan los derechos. No, luchamos por la transformación social, cultural y política de nuestro pueblo, para que tenga un nuevo amanecer, tenga una nueva visión de la vida que vivimos. Lógicamente que hoy tenemos que pensar qué tipo de desarrollo queremos. Y hoy le decía a los periodistas que desarrollo y explotación no son lo mismo. Desarrollo es una forma donde buscar el equilibrio entre aquello que el ser humano necesita y la madre tierra. Es restablecer el equilibrio. Explotación no. Explotación es el saqueo sin piedad de los recursos de nuestro pueblo y arrasan con esto fuera del país. Y así he visto muchos pueblos que hoy están agonizando, como el caso de África, de muchos países latinoamericanos, que tienen mucha riqueza, pero para el pueblo no queda nada, se lo llevan todo. En África se llevan los diamantes, los metales, se lleva el medio ambiente, todo. Entonces tenemos que ver qué hacemos nosotros aquí. Podemos hablar, sí, de lo que está pasando en cada lugar con las fumigaciones. ¿Cómo ponemos límites a esas fumigaciones? ¿Cómo le decimos basta? Hay que presentar proyectos alternativos. Hay que presentar proyectos alternativos de que se puede preservar los cultivos de otra forma y no con estos tóxicos, estos agrotóxicos que terminan envenenando la vida, no solo del ser humano, terminan envenenando la vida de los animales, de los vegetales, del agua. El agua hoy es un bien que cada vez tenemos menos recursos del agua. Menos recursos del agua. Yo les puedo contar muchas cosas, pero les voy a contar una. Una vez hicimos un viaje desde aquí, desde Buenos Aires, a Irak, a Bagdad, a Amán, a Jordania, 2000 kilómetros de desierto para llegar a Bagdad. Y nosotros llevábamos una camioneta no muy grande, era más simbólica que real. Lo único que llevábamos ahí era una carga de agua para el hospital pediátrico que 12 días antes habían bombardeado las grandes potencias. Y llevamos eso como símbolo. No íbamos a solucionar el problema. Pero cuando vieron ese cargamento con agua, era una felicidad de los médicos, las médicas, las enfermeras, los pacientes del hospital pediátrico, de poder recibir una copa de agua pura, porque toda está contaminada con los bombardeos que hicieron. Y esa gente, muchos de ellos se murieron. Muchos niños se murieron ahí. Pero, ¿qué pasa con la humanidad?
No tenemos la capacidad de cambiar, pero tenemos que cambiar lo que tenemos más cerca. Tenemos que cambiar nuestro país. Tenemos que cambiar y generar conciencia crítica de las personas, para que después por sí mismas tengan discernimiento para saber qué hacer. Nosotros no le podemos decir tienen que hacer tal cosa. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Aquí en esta comunidad se han puesto de acuerdo, están trabajando con objetivos claros de una educación alternativa, una educación que es liberadora. Es una educación que lleva a otro tipo de conciencia. Nosotros también tenemos centros educativos en Buenos Aires y tenemos otro tipo de educación, donde los jóvenes comienzan a comprender, a respetar a la Madre Tierra. Somos hijos de la Madre Tierra, no somos los dueños. No sé si alguno de ustedes leyó la carta del jefe Sykes de Estados Unidos que le envía al presidente de los Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos le quiere comprar las tierras. Y el jefe Sykes le dice: ¿cómo te voy a vender los árboles si son mis hermanos? ¿Cómo te voy a vender el bosque si yo soy parte del bosque, no soy el dueño del bosque? ¿Cómo te voy a vender los ríos, los arroyos, si son mi hermana agua? ¿Cómo te voy a vender el vuelo del águila, si es la libertad? Léanlo, bájenlo por internet, es realmente maravilloso. Esto que ahora le dicen ecologistas, ¿no? Los ecologistas. Pero esto también lo pensaba San Francisco de Asís, cuando dice hermano sol, hermana luna, hermano lobo. Esta comunicación de ser parte de todo ser creado, esta creación. El Papa Francisco saca una encíclica, que no es una encíclica católica, la pueden leer todos, todas, la Laudato Si, que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con los bienes y recursos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Porque si no preservamos nosotros a la Madre Tierra, estamos en peligro, la humanidad está en peligro. Y hace poco tuvimos una reunión sobre la energía nuclear. Pero ahí está Trump y está el presidente de Corea del Norte, que están a un paso por ahí de desatar una guerra nuclear que sería fatal para toda la humanidad. ¿Qué hacemos? ¿Quedamos impasibles? ¿Nos quedamos quietos? Esperamos que ellos solucionen el problema, pero nosotros tenemos que alzar nuestra voz y desde nuestra posición también tenemos que reclamar un cambio de conciencia. Hay que desarmar la razón armada, las conciencias armadas, hay que desarmarlas. Y para eso necesitamos de esta conciencia liberadora de una educación para una cultura de paz. Una paz que no es la ausencia del conflicto. La paz es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos. No es la ausencia del conflicto. Nada tiene que ver la paz con la pasividad. En absoluto. Nada en absoluto. La paz es una dinámica transformadora que la tenemos que ejercer todos los días. Pero tengan en cuenta que nadie puede dar aquello que no tiene. Si yo no tengo la paz en mí, no la puedo compartir. Nosotros tenemos que compartir la paz. Tenemos que trabajar por la paz. La paz no se regala, se construye. Y esta construcción es cotidiana, es de todos los días. Nosotros tenemos que construir esa paz. Tenemos que saber escuchar, dialogar. Creo que tenemos conflictos. No somos ángeles, somos seres humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero en este caminar tenemos que
cambiar. Tenemos que aprender a ser mejores seres humanos, mejores amigos, mejores... Un amigo, hace poco estuve en Uruguay y siempre me acuerdo de un amigo de caminada por América Latina. Hicimos muchas travesuras juntas que no le voy a contar. Eduardo Galeano. Con Eduardo hemos compartido muchas cosas. Y Eduardo escribe un libro de los abrazos, ¿no? Que necesitamos tener más abrazos, más acercamiento, más tratar de entendernos, porque es la forma de construir. Y me acordaba de Eduardo, ya que hablamos de democracia, una preguntita, ¿a ustedes les gustan los cuentos? Sí. No escucho nada. Sí. Le voy a contar un cuento con Eduardo Galeano. Después ustedes saquen sus conclusiones, ¿eh? Estábamos en Firenze, en Italia, y se iba a hacer el acto en un teatro, pero había tanta gente que fue imposible. Entonces los organizadores lo hicieron en la plaza, era la caravana de la solidaridad. Lo hicieron en la plaza, colocaron una mesa y éramos 3 bandidos, uno Eduardo Galeano, el otro Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense extraordinario, y yo. Primero habló Cardenal, después hablé yo, y el último que habló fue Eduardo Galeano y contó lo siguiente: que él un día fue a un restaurante y se sentó en una mesa que estaba cerca de la cocina y sintió que el cocinero había llamado a todos y todas en la cocina y dice: los he convocado aquí para hacerles una pregunta. Y todos aplaudieron. Esto es democracia, nos consultan. ¿No? Porque a ustedes les consultaron algunos que cuando Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional. Estamos esperando. ¿No? Entonces, estaba ahí, dice, y todos aplaudían. Entonces, contentos, felices. Esto es democracia. Y entonces le preguntan al cocinero: ¿quiénes estaban en la cocina? Los chanchitos, la vaca, los faisanes, el pato, el conejo, la gallina. Y entonces le preguntan al cocinero: bueno, ¿y cuál es la pregunta? Y el cocinero les dice: ¿con qué salsa quieren ser cocinados? ¿Con qué salsa? Cuidado, ustedes eligieron la salsa. Y una gallinita, que estaba muy asustada delante de una mesa, dijo: yo no quiero ser cocinada porque sé lo que va a pasar. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces se reunieron todos los animalitos y dijeron: tenemos que pensar nosotros cómo vamos a hacer para cocinarnos al cocinero. Es para meditar este cuento, ¿no? Es para pensarlo. Porque a nosotros lo único que nos dejan es elegir la salsa con que quieren cocinarnos. Y así lo están pasando la gente con los pueblos fumigados. Pino Solana acaba de sacar una película sobre los pueblos fumigados, ¿no? Yo todavía no la pude ver, pero... Sí, se estrenó. Sí, en Algumón. Pero le voy a pedir una copia a Pino para tenerla, porque... es justamente el drama. Hace unos años nosotros hicimos la campaña en Santa Fe. Aquí hay gente de Santa Fe, ¿no? Sí.
Sí. Ah, sí. En Santa Fe, que hicimos una campaña muy fuerte hace unos años sobre los niños banderilleros. Ustedes lo recordarán, que los ponían con una bandera así, cuando pasaban los aviones para fumigar. Fumigaban a los chicos. Los chicos se morían, los chicos se enfermaban. ¿No? Hicimos una campaña, después lo sacaron eso. Por suerte. Pero siguen fumigando sobre los pueblos fumigados, porque esto lo arrastran. Nosotros tenemos 2 aldeas, una en General Rodríguez y otra en Pilar. Y a nosotros estas fumigaciones nos mataron todas las colmenas. 45 colmenas. No quedó una abeja, ¿eh? Tuvimos que reponer todo el plantel, todas las colmenas, por esto. Así que eso es muy grave, pero después las abejas liban en 2-3 kilómetros y vuelven contaminadas y mueren. Entonces hay que pensar en esto. ¿Cómo podemos ayudar a estos pueblos? Ahora creo que en agosto o septiembre, no recuerdo bien, va a haber un congreso en Catamarca sobre el agua. ¿No? Que también es otro de los graves problemas por la contaminación de las aguas. ¿Y qué pasa con la madre naturaleza? Los cambios climáticos, la situación que hoy estamos viviendo, porque ya no es lo mismo que lo que pasaba hace un tiempo a lo que está pasando ahora con el cambio climático. Y por eso nosotros tenemos el desafío de cuidar la casa común. Esta es nuestra casa, este planeta, este pequeño planeta llamado Tierra. Es la única casa que tenemos, lo otro es ciencia ficción. Esta es la única casa que tenemos. Y si nosotros no la cuidamos, la pregunta es, ¿qué mundo le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? ¿Qué le dejamos? Esto es lo grave. Entonces tenemos que tener una acción permanente, una acción de poder apoyar a esas organizaciones que están luchando por la vida. Es esto lo importante, es la lucha por la vida, la lucha por la existencia de este pequeño planeta, pero también de nuestro país. Y para eso tenemos que estar muy atentos a la Madre Tierra. La Madre Tierra nos habla siempre. Nos dice de sus dificultades. Tenemos que escucharla. Así no me voy a extender más con esto, pero si alguno tiene alguna pregunta, la trataré de contestar lo más brevemente posible. Y por último, no hay que perder la esperanza. La esperanza es como la gasolina en un motor, es la que nos impulsa, ¿no? Y esa esperanza tiene que estar siempre vigente, porque es lo que nos da la fuerza para poder resistir. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y un fraterno abrazo solidario a cada uno de ustedes. Gracias. Mi pregunta es, ustedes que están ahí más cerca de los grandes actores que manejan todo cómo funciona el planeta en realidad, ¿cómo hacer? Porque esta lucha para la vida se da muy cercanamente, no es que nosotros estamos aislados de estas cosas que pasan en otros lugares, a nosotros nos está pasando todo el tiempo muy cerca. Pero también a la hora de hacer una petición a quienes nos representan, la mayoría de estos actores políticos toman decisiones que no son para el bien común. Entonces, ¿qué es lo que sostiene a ustedes, sobre todo que están más cercanos a todas estas personas, para poder seguir adelante con esto y confiar en que en algún momento
tendrá que darse una manera de destrabar estas situaciones. ¿Me expliqué con la pregunta? Bueno, estamos trabajando en distintos niveles, con diputados, con senadores, con organizaciones tanto nacionales como internacionales, para ver qué podemos hacer. Yo no tengo ningún poder, ¿eh? No pertenezco al gobierno, no tengo ningún cargo político, tampoco lo tomaría nunca, por salud mental. Pero tratamos de motivar, tratamos de movilizar. Y muchas veces lo que no se consigue haciendo petitorios se consigue con la participación del pueblo en las calles. La movilización es un derecho de movilizarnos, de reclamar. Ayer fue una manifestación multitudinaria, ¿no? Ahora, el 28 va a estar la marcha federal. La marcha federal sale de La Quiaca, de Misiones, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Córdoba, Tucumán, y convergen hacia Buenos Aires el 1 de junio, con petitorios muy claros. Y lógicamente que lo que no se puede conseguir de otra manera es a través de la presión social y también de las denuncias internacionales, porque muchas de estas cosas ya están llegando ya no solo a la Comisión Interamericana, sino a las Naciones Unidas, a la UNESCO. Hay otros ámbitos que podemos utilizar. A veces son efectivos, otras veces no. Pero de todos modos, un pueblo movilizado puede cambiar esto. ¿Puedo hacer una pregunta, Adolfo? Sí, claro. Yo siento como que el tema también del compromiso que usted habló, la palabra importante, siento como que en lugares más chicos, en el caso de Colón, en localidades cercanas, siento como que la gente Hola, gracias por venir. No, una pregunta que le quería hacer es el tema del compromiso, que usted en un momento lo nombró, en las localidades más chicas como Colón, San José o otras localidades cercanas. Siento que el compromiso es poco, siento que se nota mucho el individualismo de la persona en lugares más grandes o urbes más grandes, y siento que cuando uno hace alguna actividad para, por ejemplo, en el caso de acompañar a la gente, que en realidad no es solamente que están fumigando en las escuelas, cerca de las escuelas, sino eso también va a todas las ciudades, y siento que como que siempre somos los mismos que estamos en la marcha, o por ejemplo Ni Una Menos, muchas actividades que se gestionan de boca en boca, diríamos, y siento como que somos siempre los mismos, o si no los ven, como diciendo, ahí están los rebeldes, cuesta mucho, ¿no? Yo viví en Buenos Aires bastante tiempo, y juntándonos con muchos gestores culturales que pertenecían a movidas que el gobierno en su momento de Macri clausuraba los centros culturales autogestivos, nos juntamos entre todos y logramos frenar, hicimos una ley para que no nos clausuren más. Entonces siento como que acá cuesta mucho más. Si hacemos alguna movida, por ejemplo, contra el FMI, no va nadie a la plaza. Siempre me preguntan, che, si nos juntamos, y ¿viste? Siempre lo mismo. Siento eso, como que en lugares más chicos cuesta mucho más juntarnos. Bueno, sí, esto pasa mucho en el interior, pero también hay que generar redes de apoyo mutuo, ¿no? De ver de qué manera se puede articular las campañas. No, estamos trabajando sobre eso. Ahora, para el día 30 tenemos convocada en la Facultad de Medicina en Buenos Aires. Comenzamos con todas las cátedras de derechos humanos de la UBA. Y después pensamos abrir esto a nivel nacional, ¿no? Porque eso permitiría generar las redes en cada provincia para abrir esos espacios y un apoyo mutuo. Es una red de apoyo de todas las cátedras a nivel nacional. Estamos trabajando sobre eso, pero también aquí hay algunos ámbitos donde se pueden recurrir y ver también cómo se pueden apoyar mutuamente. Sí. ¿Querés
Sí. Ahora. Bueno, primero usted habló de la esperanza como combustible y bueno, mencionó a Eduardo Galeano, que personalmente Eduardo Galeano a mí me dio mucha esperanza y usted también. Entonces, primero, gracias por existir y por venir acá a posibilitarnos esto y por darnos esperanza. Y lo que le quería preguntar, por un lado, es esto de salvar al medio ambiente, si no es algo confuso, porque yo lo que pienso es que el plástico o el cianuro son hijos de la madre tierra, y la madre tierra, por más que tarde 1000 o 10.000 años, los va a terminar incorporando. Yo digo, si realmente no debería cambiarse la consigna y decir salvemos al ser humano, que es el que realmente está en peligro de extinción, por un lado. Y por el otro, habla de salir a la calle y manifestarse. Y yo lo que veo, yo soy docente y mi lucha va por ese lado, que hace meses que venimos llenándole la plaza al gobierno y no avanzamos en la lucha. El otro día en la Marcha Federal de Educación decían que esta lucha solo no la vamos a ganar el gremio docente, que necesitamos. Entonces digo, además de la movilización popular, que es algo importante, ¿qué otras herramientas tenemos los ciudadanos a nuestro alcance para poder torcerle el brazo no solo al gobierno, sino a las grandes corporaciones, que son las que toman las decisiones por ahí más importantes? Bueno, quiere que dé un seminario. ¿Querés hacer la pregunta? Sí, pero bueno. ¿Sí, puedo? Sí. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, me ha gustado mucho. Vengo de Barcelona. Sí, entonces mi pregunta sería, por ejemplo, yo antes de venir aquí estaba trabajando en la UDI y el nivel de tecnología escapa a la mayoría de mentes. Entonces, el cambio de paradigma que se está dando, allí se está trabajando codo con maquinaria, campos que van con drones, GPS, no hay ni un solo trabajador. Niños que ya se están advirtiendo que dentro de medio plazo comprarán aplicaciones y se insertarán en microchips. O sea, aunque esto puede parecer una película, ¿no?, de estas que están saliendo, o sea, las personas que ahora mismo sí que podrían hablar con otra persona para intentar mediar, dentro de muy pocos años va a ser todo maquinaria. ¿Cómo este cambio de paradigma, cómo vamos a poder llevar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer frente a niños que ahora están en las escuelas y dentro de 10 años van a comprar esos estudios o este mundo tecnológico, ¿no?, que está comiendo al humano, ¿no? O sea, yo diría que estamos en estado de pánico. O sea, Europa no hay materia prima. Se está devorando lo poco que hay por el este de Europa, África. Aquí yo veo que es pampa casi lo que hay en Argentina. Vengo de misiones, he estado en Perú, casi no queda selva. Hace 2 semanas que estuve en Perú, los mapas mienten. Y ya piensan a haber islas, hay muchos problemas con los incontactados, piden ayuda. O sea, estamos devorando el mundo a una marcha. Y las personas que están en primera línea de las selvas, no los incontactados, están devorando más por la cultura que le hemos robado y tienen más hijos, comen más selva. O sea, no sé si explico muy bien, pero yo creo que aunque ahora hiciéramos un parón todos, no nos daría tiempo, creo yo, que si no nos empezamos a si no empezamos a replantar bosques, si no ocupamos las tierras, si no ocupamos los ríos, el pueblo, yo creo que en 10 años no habrá nada por qué luchar. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahí la lucha docente hay que sumar otras voluntades, porque es una lucha de todos y todas. Hay que tratar de ver de qué manera esto de las redes, de comenzar a trabajar, porque han bajado los presupuestos docentes, están cerrando ahora los centros de formación docente, 29 centros. No, eso es grave. Es grave porque este gobierno privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo. Ahora, lo que vos planteabas, ¿dónde está el compañero? Cuando te sentía hablar me acordé mucho de Raymond Panikkar,
No sé si lo conoces. No, ya falleció hace unos años, un hombre catalán por adopción, pero era un monje jesuita de la India. Pero se enamoró de Cataluña y ahí se quedó hasta sus últimos momentos de vida. Y él publica algo sobre, que vos lo señalaste, las tecnologías. Las tecnologías, ustedes saben, yo vengo trabajando bastante sobre esto, sobre el tiempo. Hoy las tecnologías nos han llevado a una aceleración del tiempo. Nosotros no vivimos el tiempo como era antes. No, hay una aceleración tremenda del tiempo. El ser humano creó muchas maquinarias pensando de que eso iba a servir, iba a estar al servicio del pueblo, y la maquinaria terminó devorando al ser humano y sometió al ser humano. Hoy la robótica está avanzando, ya hay fábricas que han despedido a todos los trabajadores y es todo robótica. Que no hacen huelga, no piden salario, no piden aumento. Entonces, está pasando. Entonces, el ser humano cada vez se transforma en descartable. Hay que volver a las fuentes. Hay que volver a la fuente, hay que restablecer nuevamente el equilibrio del ser humano con la madre tierra y utilizar las tecnologías. Yo tuve un amigo que estuvimos muchos años compartiendo con él Lanza del Basto, de la comunidad del Arca, en Montpellier, en Laborí. Pero también que estuvo por aquí, estuvo en Argentina, en España, en muchos lugares. Era volver a las fuentes, restablecer nuevamente el equilibrio del ser humano con la madre tierra. Nosotros hoy hemos perdido el equilibrio, hemos perdido el ritmo natural. Vivimos una vida muy artificial, hemos perdido el ritmo con la madre tierra, hemos perdido el ritmo del tiempo. Y esto nos está devorando, es cierto lo que decís. ¿Qué va a pasar? Tiene que haber experiencia de volver otra vez a las fuentes. El ser humano tiene esa capacidad de hacerlo. Lo que están haciendo aquí en el Arbolar es volver a las fuentes de una educación liberadora. Es otra forma de pensar las cosas. Y creo que esto es válido en pequeña escala, en las comunidades, pero es comenzar a recrear las cosas desde otra perspectiva. Claro que hoy están agotando los recursos del mundo y vienen por los recursos. Aquí, cuidado, Estados Unidos ya le ha puesto el ojo siempre. Nunca Estados Unidos dejó de mirar a América Latina, que consideró siempre su patio trasero. No, pero vienen por los recursos naturales, porque ellos ya lo tienen todo agotado. En África los están agotando, lo están llevando a la miseria extrema. En Brasil hay algunas experiencias muy importantes en el movimiento de los sin tierra. Son miles de campesinos que van tomando las haciendas abandonadas y las ponen en producción por cooperativas, tienen escuelas, tienen teatro, tienen arte. No, pero es una lucha muy dura contra el sistema. Pero hay posibilidades de cambio. Ahí creo que hay que repensar nuevamente las sociedades que vivimos. Esto se está agotando. Y por eso yo decía, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? ¿Cuál es la perspectiva de esto? Nosotros ya tenemos una etapa cumplida, pero ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué le dejamos? Un mundo contaminado, destrozado, una tecnología devastadora. No, pero hoy vemos que la gente, las próximas generaciones van a tener el pulgar así de grande, porque están todos los días con los celulares así. No, es terrible. Pero es otra etapa de la humanidad. Y podemos decir de los grandes centros urbanizados
Pero también hay estudios de antropólogos, de urbanistas, que dicen que no falta mucho, el año 2025, el 85% de la población mundial se va a concentrar en las grandes ciudades. La población. Lógicamente que esto va a crecer las periferias. No, ahora ¿por qué esto? Porque van abandonando el campo. Los campos, las tierras, pasan a manos de las grandes corporaciones. No, esto es grave. Entonces hay que volver a las comunidades, hay que volver a la madre tierra, hay que volver a las fuentes. Y hay que preservar muchos recursos. Una amiga mía que hasta que murió tuvo una lucha muy permanente por el agua, era Danielle Mitterrand, la que fue la esposa del presidente de Francia. Pero ella tenía luz propia, ¿no? Y trabajó muchísimo por el agua. Y hoy hay que preservar, porque el acuífero guaraní, Estados Unidos ya tiene una base militar ahí, en Paraguay, en Estigarribia. En la triple frontera. Ya están rodeando toda esa zona para apropiarse de lo que es el acuífero guaraní, que es la gran reserva mundial de agua. Y nosotros aquí estamos como si nada. Miramos. Pero es cierto, las tecnologías nos han llevado a esta aceleración del tiempo. Tenemos que parar, tenemos que comenzar a pensar, tenemos que comenzar a revisar las sociedades que tenemos. Esto intentamos en alguna medida hacerlo en el Foro Social Mundial, para repensar las sociedades, las políticas, la cultura, la educación. La otra cosa que pueden recurrir sería a la UNESCO, cuando esto afecta a los educadores. No, la UNESCO puede ser una de las instancias sobre los daños que hay en la educación en nuestro país. Bueno, sí. Buenas tardes. Una pregunta. Si la esperanza es la gasolina y en este momento el recurso más utilizado es el petróleo y es un recurso escaso, ¿no tendríamos que redefinir de dónde viene nuestra esperanza o hacia dónde la dirigimos? En la analogía con combustible, esperanza, petróleo. El petróleo se agota, como se agota el agua, otros recursos, ¿no? Yo puse, la esperanza es inagotable, porque la esperanza es lo que impulsa al ser humano en buscar alternativas, en buscar nuevos caminos, ¿no? Y creo que es esto. Yo, ¿sabes? La esperanza, muchas veces voy a lugares de conflicto, de guerra, ¿no? Pero en situaciones límites, y siempre, por ejemplo, esto que hablé de Irak, de Bagdad, siempre encontré una sonrisa de lucha y de esperanza en las médicas y los médicos en el hospital cuando los estaban bombardeando. No renunciaron a servir al prójimo. ¿Entendés? No hay que desesperar, hay posibilidades. Siempre hay un antiguo proverbio que dice: la noche más oscura es cuando comienza el amanecer. Siempre hay un amanecer. Y esa es la esperanza, ¿no? Es la forma como podemos construir a pesar de todo. Si no es la desesperación, es la negación de la vida. No, lo otro es poner en práctica lo que puede cada uno. No te digo hacer cosas, no somos ni Superman, ni el ratón Mickey, ni Batman, Claro, no, digo, pero es... la fuente de esperanza. Como, Sí. también hay muchos que tienen esperanza en que consigamos otro planeta y ahí en ese caso la dirección de la esperanza está puesta siempre en que algo de afuera nos va a venir a como a salvar. No,
¿sí? Entonces No. ahí es donde digo, redefinir la fuente de la esperanza, cada uno de nosotros, ¿de dónde viene la esperanza? ¿O hacia dónde se dirige la esperanza? Cuando te unís con los demás y forman un grupo y están trabajando, eso es una esperanza. Podés llegar a objetivos, por ahí no los conseguís, pero es de lucha, es de cambio, es de propuestas. Mira, a mí cuando me dicen que un militante está amargado, yo digo, cuidado, si está amargado no es un militante, es un amargado. ¿Estamos? Un gusto conocerlo. Me gustó el planteo de la unidad, de tratar de buscar que nos une y no que nos diferencia, digamos. Y creo que lo más complejo de todo es la práctica que tenemos. Y voy a citar un solo ejemplo, digamos. Yo soy el papá de Micaela García, la chica que asesinaron y violaron en Gualeguay el 1 de abril del 2017. Entonces hemos participado en un montón de reuniones de movimiento feminista. Y la práctica es para redactar un documento común, a ver cuál de los grupos es el que tiene más poder, digamos. Donde desde un movimiento feminista nos queremos diferenciar manifestando una posición de poder que es a lo que se deberían oponer, digamos, porque el hecho extremo a lo que se opone el feminismo es una violación. Y una violación es una manifestación de poder, no un acto sexual. Con lo cual, si desde adentro de cierto movimiento feminista nosotros lo que hacemos es una comparación de poder para tratar de imponer nuestros 5 renglones en un artículo sin tener en cuenta lo que piensa la minoría, y creo que el problema que tenemos es que no respetamos el pensamiento de la minoría, entiendo que es muy difícil la construcción de la unidad en ese sentido, digamos. Nosotros estamos trabajando para tratar de cambiar esa cuestión. Eso también se ve en un barrio, en donde hacemos asistencia a un barrio, pero entre las organizaciones sociales que vamos al barrio queremos ser lo que más asistimos. Entonces, en ese camino es muy complejo. Creo que la verdadera unidad se va a plantear cuando nosotros cambiemos nuestras prácticas. Y eso, nada más quería ver su opinión respecto a esto y un gusto que esté acá con nosotros. Comparto con lo que acaba de decir, nos pasa también con los mismos organismos de derechos humanos, las diferencias políticas que hay, ¿no? Y si no estamos con ningún partido político, entonces nos miran mal. Sí. Es esto. Pero hay que seguir trabajando en esa dirección, hay que tratar de encontrar los consensos. Claro que no es una cosa que se va a conseguir, hay que cambiar, hay que partir de acuerdos y no de diferencias. Y esto hay que construirlo, son espacios a construir. Sí. Yo le quería preguntar cuál es el apoyo o el acompañamiento, tal vez no sean los términos, con los pueblos originarios, especialmente en este momento los wichí en el norte, los mapuches en el sur, y está bien que lo escuché también decir y con mucha categoría lo que es la paz, el acompañamiento, el conocimiento, el reconocimiento en el otro, y tal vez el acompañamiento con Facundo Jones Wala no sea porque quizás sus metodologías no se encierren o se acompañen con el término paz como lo podemos entender, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Venimos trabajando mucho con pueblos originarios, tenemos equipos y lógicamente a Facundo Wallace lo hemos defendido, hemos estado allá en el juicio, hemos criticado al juez Otranto, que después estuvo con el caso Maldonado, ¿no? Y que hay muchas dificultades con este juez, porque está condicionado al poder político. Sí, y
venimos trabajando no solo con los wichis, con los mapuches, con los guaraníes, con los com, para que se respete fundamentalmente el problema de los pueblos originarios es territorial. Le están quitando las tierras, están devastando, están desmontando los montes. Y esta gente, claro, y es muy preocupante lo que están haciendo, pero venimos denunciando esto también ante las Naciones Unidas, no únicamente aquí. Hemos presentado mucho amicus curiae de apoyo, el caso de Maldonado. Ayer justamente hablé con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, y todavía la cosa está, no la quieren investigar, ¿no? También los problemas territoriales son muy graves en todo el país, no solo los mapuches, los wichis, los com, pero tenemos los querandíes también. Estamos trabajando con ellos y no se respeta ni la Constitución Nacional, no se respeta el convenio de la OIT 169 y no se respeta la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, ni la Constitución Nacional. Entonces, pero venimos trabajando sobre esto, acompañando a las comunidades. Bueno, les agradecemos mucho esta presencia, espero que no se hayan aburrido, Así que les envío un fuerte abrazo y mucha fuerza, mucha esperanza. No dejen de sonreírle a la vida. Gracias.